Bueno, vamos a continuar con el tema de localización, ¿verdad? Con toda la parte de los fundamentos teóricos para poder entender esto de la localización. Respecto a eso, del caso de Texas Instruments, pues ahí les dejo un enlace, ¿verdad? Para que puedan revisar. Es un artículo que más allá del dolor que pueda tener de lo de la guerra y todo eso de quien lo redacta, lo interesante es que podamos ver las condiciones de cómo habla que era la situación del país en ese momento y qué panorama representaba para la inversión, para la ubicación de empresas en este país, que ahora tal vez no es tan atractiva como tal. Bueno, luego vamos a tener diferentes factores de críticos del éxito, ¿verdad? Arraigados al tipo de selección que hagamos. Y aquí vamos a ser bien claros. Tenemos decisiones de macrolocalización y microlocalización, ¿verdad? Donde al hablar de macrolocalización, estamos hablando de la selección de ubicación entre una región más grande a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, si yo decido ubicarme en la Unión Europea o mi empresa la ubico en Estados Unidos o la ubico en América Latina o la ubico en Asia, luego si yo decido ubicarla en qué país en específico, ¿verdad? Ok, escojo Latinoamérica, ¿en qué parte de Latinoamérica? ¿En Centroamérica, en Sudamérica, en cuál país? ¿Verdad? Luego, eh, siempre como parte de las decisiones de macrolocalización, dentro del país, en qué provincia, en qué departamento, en qué estado, etcétera, ¿verdad? Y por último, como parte de la microlocalización, ya hablamos de un lugar en específico, ¿verdad? Con dirección y ya hay punto específico de ubicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Las decisiones, por ejemplo, los factores que tomemos en cuenta para evaluar un país respecto a otro, no van a ser los mismos factores que utilicemos para evaluar un punto en específico, ¿verdad? Dentro de un departamento con respecto a otro. Y ya vamos a ver por qué. Las cuestiones o los factores que tomamos en cuenta son bien diferentes, ¿verdad? De uno con respecto a otro. Por ejemplo, los factores críticos del éxito para a la hora de seleccionar un país, por ejemplo, ¿verdad? Al seleccionar entre países, uno de ellos dice que es el riesgo político, las normas gubernamentales, actitudes e incentivos que pueda tener el gobierno respecto a la industria que quiere eh, localizarse en esa región. Ahora, va a ser diferente a la decisión que nosotros tomemos ya en la ubicación de un punto o sector en específico, ¿verdad? Porque no va a tener sentido que yo evalúe como factor crítico del éxito para tomar mi decisión y para comparar alternativas entre, por ejemplo, ubicar aquí en el Plan de la Laguna o ubicar en Santa Elena o ubicar en Santa Tecla, ¿verdad? Si sabemos que los riesgos políticos y normas gubernamentales que van a estar expuestos esos tres lugares van a ser las mismas, ¿verdad? Porque todo se rige por lo que indica el país, ¿verdad? Porque todo se va a regir por lo que indica las leyes, las iniciativas que tenga el país en general. Entonces, para todos los lugares que podamos seleccionar dentro del país, los riesgos políticos van a ser los mismos. La mayoría de normas gubernamentales van a ser las mismas. Las actitudes o incentivos probablemente van a ser los mismos. Tal vez cambien de departamento en departamento, ahí sí, ¿verdad? Entonces, no tendría sentido evaluar este factor crítico del éxito para evaluar ya una posición específica, pero sí tiene sentido evaluarlo a la hora de elegir un país. Por ejemplo, lo que nos pueda ofrecer o las condiciones que nos pueda ofrecer
El Salvador tal vez van a ser muy diferentes de las de Costa Rica, de las de Honduras, Nicaragua, o las mismas que nos puede ofrecer Estados Unidos. Entonces eso va a suceder. Aspectos culturales y económicos, por ejemplo, no va a tener sentido ver aspectos culturales, por ejemplo, entre La Escalón y Antiguo Cuscatlán, o entre, por ejemplo, Soyapango, ¿verdad? Que la Sacamil, porque los aspectos culturales van a ser bien similares, no van a cambiar en mucho, ¿verdad? Tal vez los aspectos económicos sí pueda haber una diferenciación entre un sector y otro sector, ¿verdad? Pero de igual forma no van a ser abismales, a no ser que lo que estemos queriendo vender es un producto demasiado exclusivo. Esa diferenciación económica no va a ser mucho en cuanto a comparar áreas diferentes dentro del mismo departamento. La localización de los mercados es similar situación. Tal vez va a haber una diferenciación entre que yo elija tener un mercado, por ejemplo, como el mexicano, que es más consumista, por ejemplo, ¿verdad? El estadounidense, que es súper consumista, ¿verdad? A elegir irnos tal vez a Venezuela, donde ahorita no tenemos un mayor consumo, ¿verdad? Los mercados tal vez están más pasivos, ¿verdad? Por toda la situación que ellos viven, pero tal vez eso no va a ser trascendente para estudiar los mercados aquí en San Salvador, ¿verdad? Y decir, la ubico, qué sé yo, en San Jacinto o la ubico en Santo Tomás. Me da lo mismo, San Salvador va a ser mi mercado y estoy, o sea, por 2, 3 kilómetros que hay diferencia no va a ser mayor cosa. El mercado va a ser el mismo. Luego, la parte del talento laboral, actitudes, productividad y costos, ¿verdad? En el caso de esto, lo que estamos evaluando es, en general, las condiciones de la fuerza laboral a la que vamos a estar expuestos en cada país, ¿verdad? Por ejemplo, podemos entender que muy probablemente en Estados Unidos, tal vez, eh, para ciertos tipos de negocios, no vaya a haber muchos ciudadanos estadounidenses propios, ¿verdad? Mm, no gente latina, por ejemplo, que esté dispuesta a hacer ciertos trabajos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que de entrada ahí vamos a tener un sesgo y a decir, ok, si yo me voy a Estados Unidos, si yo me voy a Miami, por ejemplo, yo sé que la fuerza laboral que voy a tener es de tal tipo, son latinos, mexicanos, esto, lo otro, salvadoreños, ¿verdad? Con ciertas actitudes, con cierto nivel de productividad, con ciertos costos, ¿verdad? Donde yo voy a poder clasificar rápidamente a quiénes voy a tener ahí, ¿verdad? Voy a comparar cuál es la situación de ese lugar respecto a, por ejemplo, hablar del talento laboral que haya aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pueda que yo diga, bueno, tal vez ahí en Estados Unidos ha habido mayor oportunidad de capacitación, están expuestos a mayor avance tecnológico, etcétera, 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 ¿verdad? Y esas condiciones van a formar parte de las decisiones que yo tome en cuanto al talento laboral de un país respecto a otro. Luego tenemos la disponibilidad de suministros, comunicaciones y energía, ¿verdad? Por ejemplo, si yo decido priorizar en un país sobre otro, ¿verdad? Porque tal vez en cierto país las materias primas son propias de ese país, de ahí se extraen. Entonces, por ejemplo, eso me facilita a mí tomar decisiones sobre ubicarme en ese lugar, por ejemplo, porque me conviene más que estar en otro lugar donde tengo que importar esas materias primas. O las comunicaciones, pues, son mejores, o tal vez, vea, tal vez a algunos les parezca más interesante la parte de estar ubicados en El Salvador, porque todo está cerca, ¿verdad? La relación entre proveedores
y la empresa y los clientes, es cercana, es rápida, ¿verdad? Pero tal vez hayan algunos otros que digan eh, que, sé yo, estar en Nicaragua, por ejemplo, tal vez las distancias son más largas y están segregados o están más separadas las ciudades, ¿verdad? Entonces sea menos beneficioso para nosotros. Por último, los tipos de cambio y riesgos en las tasas de cambio, ¿verdad? Esto ya lo veníamos hablando. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de Nicaragua, de Honduras, el hecho de trabajar dólares, por ejemplo, y llevarlos allá, se puedan ver un montón cuando ingresamos allá, pero a la hora que la empresa empieza a hacer exportaciones, van a ver cómo esa tasa de cambio se reduce, ¿verdad? Y probablemente yo no esté percibiendo los mismos beneficios que trabajar con un país que tiene una moneda como el dólar, por ejemplo, donde sabemos que toda toda la dinámica comercial se va a realizar en una moneda que es un poco más internacional, ¿verdad? Entonces, estos 6 factores, por ejemplo, son factores críticos del éxito a la hora de seleccionar la ubicación de país, ¿verdad? Entonces habrá que tenerlos muy en cuenta. Luego pasamos a los factores críticos del éxito para la selección de una región o una comunidad, llámese un departamento, un estado, ¿verdad? Una provincia, dependiendo cómo se encuentren constituidos los países, ¿verdad? Una de ellos son los deseos de la corporación, ¿verdad? Pueda que, por ejemplo, considere como decisión de la alta dirección que es más conveniente para nosotros situarnos en cierto departamento, en cierto lugar que en otro. ¿Por qué? Puedan ser decisiones estratégicas, comerciales, que ellos hayan tomado y que les parezcan más atractivas para esos lugares y que es una imposición o una necesidad estar ubicados en ese lugar que estar en otro lado. Por otro lado, los atractivos regionales como cultura, impuestos, clima, ¿verdad? Son situaciones ya que pueden variar de un estado, de un departamento a otro, ¿verdad? Y que es interesante tomarlas en cuenta. La disponibilidad de mano de obra, de costos, ¿verdad? Y actitudes hacia los sindicatos, ¿verdad? Entonces eso tal vez pueda ser, esto tal vez se ve un poco más plasmado en países que tienen una mayor extensión, ¿verdad? Donde de un estado a otro, por ejemplo, pueden cambiar las condiciones de la mano de obra, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos podemos decir, queremos poner una empresa industrial para confeccionar X o Y cuestión, ¿verdad? Pero no me conviene hacerlos en los estados que se encuentran más al norte porque mi fuerza laboral puede ser mucho mejor al sur, ¿verdad? En estados que tienen mucha mayor participación de latinos, de afroamericanos, ¿verdad? Y que por lo general ostentan por este tipo de plazas, ¿verdad? Donde tal vez los estadounidenses como tal, ¿verdad? Los ¿qué? Gringos que le solemos llamar nosotros, no van a querer desarrollar ese tipo de actividades. Otro de los factores de éxito a tomar en cuenta son los costos y la disponibilidad de servicios públicos, ¿verdad? Si por ejemplo yo selecciono un departamento y digo, mire, vamos a ir a ubicarnos allá a Morazán o a La Unión para poner una planta procesadora de tal cosa, o para poner, por ejemplo, un estudio de diseño gráfico de tal cosa. Sí, pero bueno, hasta allá la conexión tal vez de internet o ciertos servicios que se puedan ofrecer
son más caros o la señal no es la misma, no dan las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, todos esos factores vamos a tener que tomarlos en cuenta porque muy probablemente nos van a sesgar a tener que estar o a tomar otra decisión, ¿verdad? Por ejemplo, yo andaba viendo ahorita de que han salido varias empresas que están ofreciendo servicio de internet a muy alta velocidad, con muy buenos paquetes y todo, pero por ejemplo su área de cobertura ahorita es San Salvador. Entonces, si yo quiero seleccionar cualquier otro lugar para solicitar ese servicio, ¿verdad? Y voy a ubicar mi empresa ahí y necesito ese servicio, pues probablemente ya voy en desventaja porque no me lo van a poder brindar, ¿verdad? Luego tenemos las regulaciones ambientales del estado o de la localidad. En este caso, para, por ejemplo, países como nosotros, no hay mucha diferencia, ¿verdad? En cuanto a leyes ambientales o regulaciones ambientales de un departamento a otro. Pero, por ejemplo, podemos toparnos con que hayan zonas restringidas o zonas protegidas, ¿verdad? Que de repente digamos, mire, aquí en esta zona no se puede construir, por ejemplo, no se puede tener ese tipo de industria. Y entonces eso nos va a obligar a tener que tomar una decisión de si nos movemos a otro lugar, ¿verdad? O qué condiciones hay que cumplir para poder estar en ese lugar. Entonces, eso sí es algo que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, ahora que salía el caso este de la Acrópolis, no sé cómo se llama, pero que está ahí en Sonsonate, creo que la están construyendo. Y que viene y se topan con que esa era un área restringida porque era patrimonio cultural. Entonces, por ejemplo, si uno no sabe eso, puede irse a meter y yo digo, bueno, vamos a trabajar aquí, vamos a montar una empresa, esto, lo otro. Sí, pero de repente nos salen, mire, pero esta es área de patrimonio cultural, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se fijan, ahí por el lado de Chalchuapa y todo eso, todos esos lugares, como que todavía hay algunas ruinas por descubrir ahí, ¿verdad? Y entonces probablemente comprar un terreno en ese lugar, ¿verdad? O ostentar poner una empresa en ese lugar puede ser contraproducente porque no podemos o podemos caer en el problema de que de repente nos digan, mire, este es un área restringida y hasta ahorita nos venimos a dar cuenta y usted se va a quedar sin su terreno, ¿verdad? Entonces, son condiciones que nosotros debemos de conocer de la región o la comunidad a la que estamos yendo, ¿verdad? Luego, los incentivos gubernamentales o políticas fiscales. En algunos países, por ejemplo, incentivan a poblar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes, por ejemplo, empiezan a ver lo de las visas de trabajo eh, en Canadá, ¿verdad? Por ejemplo, en Canadá están dando muchas visas para microempresarios, para emprendedores, ¿verdad? Y para personas que quieren ir a trabajar, pero le dicen, sí, pero de las que estamos dando es para trabajar en estos y estos departamentos. ¿Por qué? Porque les interesa desarrollar esas zonas, probablemente porque son muy poco pobladas, porque, por ejemplo, vaya, si nosotros tomáramos la misma situación aquí en El Salvador, viniera el gobierno y dijera, miren, ya no podemos seguir sobrepoblando San Salvador, ya está demasiado reventado de gente. Entonces, ¿saben qué? Yo les voy a dar ciertos incentivos, ¿verdad?, económicos para las personas que monten sus empresas en La Paz, en Cucatlán, en Cabañas, ¿verdad? En lugares donde normalmente ahorita no hay mucho desarrollo industrial. Entonces, si les dicen, ok, vámonos para allá, si se van para allá, yo hago zonas francas ahí para que no les cobren impuestos, además les voy a dar un incentivo de perdonarles el 30 o 40% del consumo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo eso se hace en función de querer desarrollar esas zonas, puede ser atractivo para las empresas el moverse hacia lugares así. Luego la proximidad con las materias primas y los clientes, ¿verdad? Por ejemplo, Holcim, por alguna razón, la planta está situada ahí en Metapán, ¿verdad? Es porque de ahí extraen los materiales para generar el cemento, ¿verdad?
Por ejemplo, Calvo, por alguna razón, la planta está ubicada en La Unión, porque a nadie tal vez se le hubiera ocurrido ir a poner una planta de producción en La Unión si es que no estuviera ahí eh, el puerto de La Unión, que es donde ellos extraen y donde vacían sus barcos cargueros, de donde están sacando sus materias primas. Entonces, se fijan, eh, hay ciertas necesidades de estar, ¿verdad? En algunos lugares específicos por la accesibilidad a las materias primas o por los clientes también, ¿verdad? Por último, tenemos los costos de los terrenos y de la construcción, ¿verdad? Si de repente nos dicen, mire, fíjese que aquí en San Miguel usted quiere poner o queremos poner una empresa y decimos, bueno, me voy a ir a ponerla a San Miguel porque ya determiné que ahí está mi mercado y todo, pero de repente me dicen, mire, fíjese que si la pone en la Unión es mucho más barato, aunque le toque moverse un poco más, ¿verdad? Pero va a ahorrar un 60% de los costos de lo que va a costar este proyecto para armar esta planta, son tantos millones menos. Ok, entonces vale la pena, ¿verdad? Entonces ya lo podemos tomar en cuenta o los costos de la construcción de las empresas que van a prestar los servicios acá son mucho menores, ¿verdad? Entonces todo eso habrá que tomarlo en cuenta para las decisiones de macrolocalización a nivel de regional, de comunidades, de eh, departamentos, ¿verdad? Estados, etcétera. Por último, van a haber factores críticos del éxito también para ya la selección del sitio en específico, el lugar puntual donde lo vamos a ubicar, ¿verdad? Y eso puede ser el costo y el tamaño del sitio, ¿verdad? De repente yo llego a una colonia, alguna comunidad donde me dicen, mire, lo más aquí los lotes, lo más que tienen son, ¿qué? 800 metros cuadrados. Y realmente eso no me sirve, yo necesito el doble o el triple de ese espacio, pero vienen y me dicen, mire, que aquí en este otro lugar, ahí sí tenemos chance, ¿verdad? Entonces, priorizo uno sobre el otro en función del tamaño del sitio que me pueden ofrecer, del costo, etcétera, o si son construcciones ya armadas, naves industriales ya armadas, mire, está esta nave industrial y está esta otra, esta tiene tanto de tamaño, esta tiene tanto de tamaño, pero esta cuesta tanto y esta cuesta tanto. Entonces ya empezamos a seleccionar entre las diferentes alternativas que tenemos y a valorar con ese factor o ese criterio. Lo otro, los accesos a sistemas aéreos, ferroviarios, de carreteras y fluviales, ¿verdad? Aquí podemos hablar en ese sentido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tal vez para nosotros lo importante pueda ser los accesos a carreteras que pueda tener, ¿verdad? O, por ejemplo, si es una colonia donde solo va a tener una entrada y una salida, probablemente no me conviene, ¿verdad? Porque va a estar muy complicado el acceso, pero tal vez hay otra donde tenga muchos más accesos, ¿verdad? Y no sea mucho más factible. Restricciones de zonificación, esto se hace referencia a que, por ejemplo, hay lugares donde dicen, vaya, aquí no vamos a permitir plantas procesadoras de alimentos, por ejemplo, o plantas procesadoras de cuestiones relacionadas a combustibles. Entonces eso va a determinar que en alguna forma no podamos seleccionar ciertos sitios en específico y tengamos que priorizar por otros. La proximidad de los servicios y suministros necesarios, ¿verdad? Eso ya vamos a una escala más pequeña, ¿verdad? Si de repente decimos, miren, aquí mi proveedor me queda justo a la par y yo necesito tener comunicación constante con ellos, pues bueno, es importante que tomemos esa decisión. Los aspectos de impacto ambiental, ¿verdad? Y por último, la seguridad de la zona o del sitio, ¿verdad? Si de repente me dicen, mire, usted va a estar aquí, pero aquí esta zona es dominada por eh, las maras, ¿verdad? Y entonces usted tiene que pagar arrendamiento y todo esto y todo lo que ellos pidan, ¿verdad? Pero de repente 3, 4 kilómetros lejos de ahí
hay una zona donde no voy a tener que lidiar con ese tipo de problemas, entonces pueda ser más beneficioso para mí buscar esa otra ubicación. Eh, bueno, de ahí vamos. Lo que falta por ver son algunos de estos factores. Si gustan, para ya no entretenerlos más porque ya estamos sobre la hora, eh, les voy a terminar de grabar esto en otro video, se los voy a subir, ¿verdad? Y vamos a terminar de ver qué es lo que falta sobre factores como la productividad laboral, la tasa de cambio y los riesgos en el tipo de cambio, costos tangibles, costos intangibles, riesgo político, valores y cultura, la cercanía de los mercados, cercanía de los proveedores, cercanía de los competidores. Todo esto se los estaría desarrollando en un videito, por ahí se lo voy a subir para que lo puedan observar ustedes. Así es que, bueno, esto sería básicamente lo que tenemos para la introducción, ¿verdad? De este tema de la localización. Ahora bien, antes de que vayamos a terminar la clase, bueno, primero agradecerles por su participación, ¿verdad? Cerramos acá